Bienvenidos a una nueva sesión de anatomía. Vamos a ver ahora los músculos respiratorios, aunque nos vamos a centrar específicamente en el músculo diafragma y el resto los veremos en próximos vídeos. Vamos, sin embargo, a empezar con una explicación general del movimiento respiratorio. Fijaros, para que nuestros pulmones se puedan expandir y generar una presión negativa que provoque la entrada del aire, nuestra caja torácica realiza un movimiento en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Gracias a las articulaciones costocondrales y condroesternales y gracias a la doble articulación costovertebral, nuestra caja torácica se puede expandir mediante dos movimientos diferentes. Por un lado encontramos el movimiento en asa de cubo, que si os imagináis un cubo con un asa, nuestras costillas se pueden mover en este sentido, ¿sí? De forma lateral, y lo veríamos en una visión frontal, ¿de acuerdo? Pero también se mueven a través del movimiento denominado en asa de bomba. Es como si nosotros, como en las películas del oeste, que tenemos una bomba que necesitamos darle caña para que salga el agua, ¿sí? Pues igual, nuestro esternón se desplaza en un sentido antero-posterior y para ello necesitamos verlo desde una visión lateral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, doble movimiento de la caja torácica que se expande y, gracias al diafragma, aumenta su volumen. Tenemos varios músculos de la respiración. Sabéis que la respiración consta de dos fases, una inspiración y una expiración, con una fase de apnea intermedia. Los músculos de la inspiración principales son básicamente el gran músculo que es el diafragma y los músculos que en una inspiración normal se contraen son los intercostales externos y los serratos pósteros superiores. Pero cuando necesitamos hacer una inspiración forzada, por ejemplo, en un suspiro, ¿no? O cuando hacemos actividad física y debemos aumentar nuestra capacidad ventilatoria, otros músculos ayudan a esta inspiración. Fundamentalmente son músculos que se van a insertar en las costillas, como veis aquí, y que van a producir una elevación de las costillas. Todos aquellos músculos que elevan las costillas serán músculos inspiradores accesorios, ¿vale? Entre ellos encontramos los músculos escalenos, el músculo esternocleidomastoideo, que eleva también el esternón, el músculo serrato anterior o serrato mayor, el músculo dorsal ancho o los músculos pectorales mayor y menor. ¿De acuerdo? Todos aquellos músculos que eleven las costillas serán músculos inspiradores accesorios. En cuanto a la expiración se produce por un aumento de la presión de la cavidad abdominal. Por lo tanto, en la expiración veremos la actuación de los músculos fundamentalmente abdominales, los músculos intercostales internos, que se encargarán de descender las costillas, y de unos músculos posteriores que son los serratos posteriores inferiores, los serratos posterior inferiores, ¿vale? Estos son los músculos expiradores. Como os comentaba, vamos a centrarnos aquí en el diafragma, puesto que lo estamos enlazando con el sistema respiratorio. Cuando hablemos del sistema musculoesquelético, describiremos el resto de músculos del tórax y del abdomen. Bien, el músculo diafragma es un músculo muy plano, se describe como músculo plano, pero es que es un músculo realmente muy plano. Fijaros, entre 0,1 y 1,2 centímetros, ¿de acuerdo? Realmente es un músculo muy, muy planito, es prácticamente como 3-4 hojas de papel de grosor, ¿de acuerdo? Es un músculo muy fino. Está situado entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal, separándolas, y como observáis en esta imagen, tiene forma de doble cúpula, ¿de acuerdo? Con la convexidad situada hacia la caja torácica y la concavidad situada hacia la cavidad abdominal. Por lo tanto, inferiormente a este diafragma encontraremos varias vísceras. Hemos dicho que debajo de la parte derecha encontraremos el hígado y aquí fundamentalmente encontraremos a la melsa spleen, el bazo, perdón, el bazo. Superiormente encontraremos los pulmones, ¿de acuerdo? Como observáis, esta cúpula es más alta, por lo tanto este pulmón derecho será, como hemos dicho, más corto, ¿vale? Pues eso. El diafragma debe permitir, como está situado entre la cavidad torácica y abdominal, debe permitir el paso de fundamentalmente 3 estructuras importantes. 2 estructuras serán estructuras vasculares, la sangre que tiene que llegar hasta la región abdominal y de ahí a las extremidades inferiores deberá atravesar el diafragma, y la sangre que retorna desde los mismos lugares hacia el corazón también deberá atravesarlo. Por lo tanto, necesitaremos el paso
de la vena cava inferior, que estará situado ligeramente en la parte derecha del diafragma, y de la arteria aorta. El tercer elemento será el esófago. El esófago es una parte del sistema digestivo, que también veremos más adelante, y que este sistema digestivo también debe estar conectado, obviamente, la región torácica con la región abdominal, donde proseguirá la digestión. Por lo tanto, el esófago se encuentra también en la porción izquierda, atravesando este diafragma, y finalmente la arteria aorta estará situada en la porción más posterior. Fijaros que está pegada a los cuerpos vertebrales y también atraviesa este diafragma. El diafragma también se encuentra relacionado anatómicamente con dos músculos que toman origen e inserción en la columna vertebral. Por un lado, un músculo que está pegado a la columna vertebral, dos grandes columnas musculares que se originan en los cuerpos vertebrales, en las apófisis transversas o apófisis costales desde T12 hasta L5, también en los discos intervertebrales, el gran músculo psoas mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este psoas mayor también tendrá que pasar por detrás del diafragma. Y lateralmente al músculo psoas mayor tenemos un músculo que se origina posteriormente también en la cresta ilíaca y que se insertará en la última costilla, que será el músculo cuadrado lumbar. Estos dos músculos también tendrán que pasar por detrás de este músculo diafragma. Bien, en el diafragma podemos observar dos regiones. Lo podemos dividir en una región muscular, que diríamos que es la zona periférica, la parte externa, y que podemos dividir en tres porciones según serían sus tres orígenes, ¿de acuerdo? Encontraremos una porción external o un origen external en la cara interna, en la cara posterior del esternón. Tenemos una porción costal que estará situada en la cara interna de las costillas. Y tenemos una tercera porción, que es la porción lumbar, que tomará origen a través de estos denominados pilares diafragmáticos en la cara anterior de las vértebras. Como hemos dicho, estos dos pilares tampoco son simétricos y el pilar diafragmático derecho se origina en L1 a L3 y el pilar diafragmático izquierdo es un poquito más corto y se origina en L1 a L2. Esta región muscular contiene dos orificios para el paso del esófago y para el paso de la arteria aorta. Por lo tanto, los orificios aórtico y esofágico. La porción central también se considera el tendón de inserción. Se denomina centro frénico. Frénico se refiere a diafragmático, ¿de acuerdo? El centro frénico es una porción tendinosa donde, fijaros, confluyen las fibras musculares de las tres porciones de origen, de la porción external, de la porción costal y de la porción lumbar. Estas tres porciones de origen confluyen en una zona central que es el centro frénico. Este centro frénico tiene un orificio, el que nos falta, que es el que permite el paso de la vena cava inferior. También contiene estos tres ligamentos, ligamento arqueado medio, medial y lateral, que permiten reforzar este centro frénico. Y seguramente lo más importante de este centro frénico es que es la estructura que tiene una mayor movilidad durante la respiración. Las fibras de estos tres puntos de origen de forma tridimensional confluyen en el centro frénico y por tanto cuando se contraen lo que hacen es descender el centro frénico. Descender el centro frénico. Fijaros, aquí tenemos un TAC con animación, por lo tanto, esta acción principal del diafragma será la respiración. Realiza una oscilación cráneo-caudal provocada por la contracción de todas estas fibras musculares que confluyen, insisto, en el centro frénico. Pero también ayuda a la estabilización postural, la situación del esternón, de las costillas y también de la columna vertebral, dependerá de esta postura. Y todos sabemos que determinadas situaciones emocionales o incluso, por ejemplo, una entrada en una ducha con agua muy fría nos bloquea la respiración y esto puede que afecte también, por lo tanto, de forma, fijaros, biomecánica, a la postura y por lo tanto a nuestra estática y nuestra dinámica. La inervación
por último, del diafragma corresponde al nervio frénico, aunque sería más correcto hablar de los nervios frénicos. El nervio frénico o los nervios frénicos son unos nervios pares que tienen origen, esto es muy importante, en C4, ¿sí? Se originan en el centro respiratorio del tronco del encéfalo, van al plexo cervical, perdón, y desde este plexo cervical los dos, los dos nervios frénicos pasan anteriormente al mediastino, disculpad que vuelvo aquí, pasan anteriormente al mediastino y llegan hasta el diafragma para darle inervación, sobre todo desde su zona superior, ¿vale? Muy importante, como digo, entender que la salida del nervio frénico se produce más o menos a nivel de C4, C3, C5, con variaciones anatómicas. Por lo tanto, cualquier alteración que se produzca, por ejemplo, una sección medular o una compresión medular por debajo de este nivel, de C4, no provocará ningún compromiso respiratorio. Mientras que si la alteración se produce por encima de este nivel, el nervio frénico deja de recibir inervación, por lo tanto no puede dar las órdenes al músculo diafragma, el diafragma se paraliza y esto puede producir la muerte. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro. Aquí os dejo una pequeña parte de la bibliografía que hemos utilizado. Tenéis varios artículos referenciados durante la presentación. Espero que haya quedado claro, insisto, que estéis todos bien y estaré encantado de contestar a vuestras preguntas. Gracias.